¿Alguna vez te has sentido atacado sin razón aparente? ¿Has enfrentado situaciones en las que parecía que todo se volvía en tu contra justo cuando estabas más cerca de Dios? Si es así, esto no es una coincidencia. Cuando un elegido es herido, no es solo un ataque humano, es un movimiento espiritual. La Biblia nos advierte que aquellos que son llamados por Dios enfrentan oposición, porque su vida representa una amenaza para las tinieblas. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Lo que muchas personas no saben es que cuando un elegido es herido, el cielo reacciona. Hay un proceso invisible que se activa, una transformación que puede cambiarlo todo. Primero, el sufrimiento parece insoportable, pero en ese mismo dolor hay una revelación. Luego, el universo se mueve a su favor, porque Dios nunca deja solos a los suyos. Y lo más impactante, aquellos que han herido a un elegido también están siendo observados por Dios y recibirán su oportunidad de redención o su juicio. Este no es un video común. Hoy vamos a revelar lo que realmente sucede cuando un elegido es herido, cómo las fuerzas espirituales entran en juego y cuál es el propósito divino detrás de todo esto. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir puede cambiar tu manera de ver cada batalla que has enfrentado. Si crees en el poder de Dios y quieres fortalecer tu fe, dale me gusta a este video y suscríbete al canal ahora, porque lo que estás a punto de aprender no se dice en todas partes y puede ser la clave para entender lo que Dios está haciendo en tu vida. Cuando un elegido es herido, el primer impacto puede parecer abrumador. Es un golpe que sacude el espíritu, haciendo que el alma se tambalee en medio de la incertidumbre. La confusión se apodera de la mente. La desesperanza susurra al oído y el dolor parece nublar toda perspectiva. Muchos se preguntan, ¿por qué Dios permite que pase esto? Pero si miramos las Escrituras, encontramos que los siervos de Dios siempre han sido probados a través del sufrimiento. Job fue privado de todo, sus riquezas, su familia, su salud, y aún así no negó a Dios. Job 1:20-22. Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, fue perseguido, rechazado y crucificado, demostrando que el sufrimiento no es una señal de abandono, sino una preparación para una mayor revelación espiritual. Es en este momento de crisis donde algo sorprendente ocurre. Lo que al principio parecía una derrota comienza a transformarse en claridad espiritual. La persona elegida empieza a ver con nuevos ojos, como si una venda cayera de su rostro. Es aquí donde las palabras de Isaías resuenan con poder. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Isaías 40:31. Este despertar es el primer paso hacia un nivel de fe más profundo, un llamado a dejar de ver con los ojos del mundo y empezar a mirar con los ojos de Dios. Las heridas que recibe un elegido no son casualidad, son parte de un proceso de refinamiento. Como el oro se purifica en el fuego, el espíritu se fortalece en la adversidad. Pablo lo sabía bien cuando escribió: «Me glorío en mis debilidades, para que el poder de Cristo repose sobre mí». 2 Corintios 12:9. El enemigo quiere que el elegido se quiebre, pero Dios lo está preparando para algo mayor. Aquí es donde se define la diferencia entre los que se rinden y los que perseveran en la fe. Aquellos que confían en Dios en medio de la tormenta son los que verán su gloria manifestarse en sus vidas. El enemigo ataca con intensidad porque sabe que el elegido está destinado a algo grande. Cuando José fue vendido por sus propios hermanos, parecía que su destino estaba sellado, pero Dios tenía otros planes.
Lo que parecía su ruina era, en realidad, el camino hacia su propósito. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. De la misma manera, las heridas de un elegido son la antesala de una bendición mayor. Es el punto donde todo parece perdido, pero en realidad es donde Dios comienza a actuar con mayor poder. Así que, si estás pasando por un momento de sufrimiento, no te dejes engañar por las apariencias. No es el final, sino el inicio de una transformación. La clave es no soltar la mano de Dios. La prueba de hoy será el testimonio de mañana. Y lo más asombroso es que el sufrimiento nunca es en vano. Cada lágrima que un elegido derrama es recogida por Dios. Cada herida es un recordatorio de que su propósito es mayor. Pero ¿qué sucede después de esta primera fase? Ahí es donde entra en juego la intervención divina, porque Dios nunca deja solo a un elegido. Cuando un elegido es herido, el cielo no permanece indiferente. Aunque en el mundo natural todo parezca caos, en el ámbito espiritual se activa una protección divina. Dios nunca deja solo a los suyos. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmo 34:7. Mientras el enemigo intenta destruir, Dios orquesta todo para el bien de aquellos que le aman. En este punto, comienzan a ocurrir cosas que parecen coincidencias, pero en realidad son sincronicidades divinas. Una persona que aparece en el momento justo, una palabra de aliento inesperada, una puerta que se abre cuando todo parecía cerrado. Dios guía los pasos de su elegido, asegurando que ninguna herida sea en vano. Cuando el enemigo ataca, es porque ha detectado un propósito. Pero Dios, en su soberanía, no solo permite la prueba, sino que también proporciona la salida. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no permitirá que seáis tentados más de lo que podéis resistir. 1 Corintios 10:13. Esto significa que todo lo que llega a la vida del elegido ya ha sido filtrado por las manos de Dios. Nada sucede sin propósito, nada ocurre sin una razón. Es por eso que, en medio de la tormenta, el elegido debe recordar que el cielo está obrando a su favor, aunque sus ojos aún no puedan verlo. Dios envía ayuda de maneras inesperadas. Puede ser a través de personas, de sueños, de revelaciones, de mensajes que llegan en el momento preciso. José, cuando estaba en prisión, no estaba solo. Dios le dio gracia ante los ojos del carcelero y le permitió interpretar sueños, lo que finalmente lo llevó al cumplimiento de su propósito. Génesis 41, 39, 41. Asimismo, el elegido recibe señales y confirmaciones divinas que lo dirigen en el camino correcto. La clave es estar atento, no desesperarse y confiar en que el Señor está obrando, incluso cuando el panorama parece incierto. En esta etapa, la protección divina se hace evidente. Hay situaciones que el elegido ni siquiera sabe que lo estaban amenazando porque Dios ya las neutralizó antes de que ocurrieran. Un accidente que se evitó sin razón aparente, un peligro que fue esquivado, en el último momento una oportunidad que se perdió y que luego resultó ser una bendición disfrazada. Dios cuida a los suyos de maneras que muchas veces no comprendemos hasta que miramos hacia atrás. Jesús mismo dijo: «Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». Mateo 28:20. Su presencia es la mayor garantía de protección, pero este no es el final del proceso. El elegido, además de ser protegido, comienza a experimentar una transformación interior. Lo que antes parecía una herida irreparable se convierte en la chispa de un crecimiento espiritual sin precedentes.
Dios no solo protege, sino que también usa las pruebas para fortalecer y equipar a sus siervos. ¿Qué ocurre después de la protección divina? Es ahí donde comienza una nueva etapa, una metamorfosis que llevará al elegido a un nivel completamente diferente. Después de atravesar el dolor y recibir la protección divina, el elegido empieza a experimentar una transformación interna. Es como si algo en su espíritu se encendiera con una intensidad que antes no conocía. Este es el momento en el que su fe es purificada como el oro en el fuego, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. 1 Pedro 1:7. Aquí, el sufrimiento ya no es visto como un castigo, sino como un proceso necesario para alcanzar un nivel más alto de comunión con Dios. Es el punto en el que el elegido deja de preguntarse, ¿por qué me pasa esto? Y empieza a preguntarse, ¿para qué me está preparando Dios? En esta fase, el espíritu del elegido se agudiza, su discernimiento aumenta, su sensibilidad espiritual se eleva y su relación con Dios se vuelve más profunda. Empieza a darse cuenta de que las cosas que antes lo distraían ya no tienen el mismo poder sobre él. Siente un llamado más fuerte a la oración, al estudio de la Biblia, a la intimidad con Dios. Es un renacimiento espiritual. Así como Pablo pasó de ser perseguidor de cristianos a convertirse en el más grande apóstol, el elegido experimenta una renovación que lo lleva a vivir bajo un propósito completamente nuevo. Hechos 9:1-19. Lo que antes lo quebraba, ahora lo fortalece. Lo que antes lo hacía dudar, ahora le da certezas. El enemigo, al ver esta transformación, redobla sus ataques. Trata de traer dudas, recordarle su pasado, llenarlo de miedo. Pero el elegido ya no es el mismo. Ha desarrollado una armadura espiritual. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios 6:11. Ya no pelea con sus propias fuerzas, sino con la autoridad que ha recibido a través de su proceso. Y esto lo cambia todo. Las heridas que antes lo debilitaban, ahora son cicatrices que cuentan una historia de fe, resistencia y redención. Cada batalla que enfrentó lo ha convertido en un guerrero más fuerte, en un testimonio viviente del poder de Dios. Pero lo más poderoso de esta transformación es que el elegido no solo cambia por dentro, sino que empieza a impactar a los demás. Su fuego interior se vuelve contagioso. Su testimonio empieza a despertar en otros la sed de Dios. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Mateo 5:14. Su cambio no pasa desapercibido y sin darse cuenta se convierte en un faro para aquellos que aún están en la oscuridad. Lo que antes parecía una herida, ahora es una fuente de sanidad, no solo para él, sino para los que lo rodean. Este proceso de transformación es solo el comienzo. Dios no solo permite que el elegido sea sanado, sino que lo convierte en un canal de bendición para otros. Su propósito empieza a tomar forma de una manera que nunca imaginó. Pero la historia no termina aquí, porque lo que sucede después de esta transformación es aún más impactante. Cuando un elegido es transformado por Dios, su cambio no queda en lo privado. Su luz se expande, alcanzando a quienes lo rodean, impactando su entorno de maneras que jamás imaginó. La Biblia nos dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. Antes de su proceso, el elegido podía pasar desapercibido, pero después de haber sido probado y refinado, su esencia es distinta. Su manera de hablar, de actuar, de enfrentar la vida cambia.
Su fe ya no es teórica, sino vivencial, y eso se nota. Aquellos que lo rodean comienzan a percibir que hay algo diferente en él, algo que no pueden explicar, pero que los atrae. No es casualidad que muchos de los hombres y mujeres de Dios más influyentes pasaron primero por un proceso de dolor antes de ser usados para transformar a otros. Moisés fue apartado en el desierto antes de convertirse en líder. David fue perseguido antes de ser rey y Jesús pasó por la cruz antes de la resurrección. El sufrimiento del elegido es el abono que nutre su misión. Dios lo ha preparado no solo para su propio crecimiento, sino para que sea un instrumento de cambio en su comunidad. Y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Su vida se convierte en un testimonio vivo que otros observan con asombro. Algo curioso sucede cuando un elegido se eleva espiritualmente. Su entorno reacciona. Algunos lo admiran, otros se sienten incómodos y algunos incluso intentan frenarlo. Jesús lo advirtió: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Juan 15:18. La luz incomoda a aquellos que aún caminan en tinieblas. Por eso, cuando el elegido comienza a brillar, algunos lo rechazan, lo critican o intentan apagar su fuego. Pero lo que no entienden es que el elegido ya ha sido fortalecido en la prueba. Sus raíces son profundas, su fe es inquebrantable. Lo que antes lo derrumbaba, ahora lo hace crecer. En este punto, el impacto del elegido ya no es solo personal, sino colectivo. Su familia empieza a notar el cambio, sus amigos perciben su nueva fuerza, incluso aquellos que antes lo subestimaban se ven obligados a reconocer la obra de Dios en su vida, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos 4:20. Su testimonio no necesita explicaciones forzadas, su propia vida es el mensaje. Su paz en medio de la tormenta, su resiliencia ante la adversidad, su amor incondicional por los demás, todo habla más fuerte que cualquier palabra. Y este impacto no se detiene. La transformación del elegido es el inicio de una cadena de cambios. Lo que Dios hace en su vida es tan poderoso que empieza a contagiar a otros. Muchos que antes no creían empiezan a cuestionarse, muchos que dudaban comienzan a buscar, muchos que estaban perdidos encuentran dirección. Y aquí es donde se revela una verdad impresionante. Aquellos que hirieron al elegido ahora tienen una oportunidad única de redención. Pero, ¿qué sucede con aquellos que causaron su dolor? Dios los castiga o les ofrece algo mucho más profundo. Cuando alguien hiere a un elegido, parece que la justicia divina debería caer sobre esa persona de inmediato. Pero Dios opera de una manera diferente a la lógica humana. En lugar de castigar sin más, Él ofrece una oportunidad para el arrepentimiento, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda Pedro 3:9. Esto es difícil de entender, especialmente cuando hemos sido heridos profundamente. Pero si miramos la historia bíblica, vemos que Dios no solo transforma a los elegidos, sino que también cambia a quienes los persiguieron. Pablo, antes llamado Saulo, perseguía y castigaba a los cristianos, pero Dios lo encontró en el camino a Damasco y lo convirtió en uno de los apóstoles más influyentes. Hechos 9:1-19. Es un principio divino. Cuando alguien hiere a un elegido, no queda sin consecuencias. Pero en lugar de destrucción inmediata, Dios da una oportunidad de restauración. Aquellos que causaron dolor pueden ser alcanzados por la gracia si tienen el corazón dispuesto a cambiar. José, vendido como esclavo por sus propios hermanos, tuvo la oportunidad de vengarse cuando se convirtió en gobernador de Egipto.
Sin embargo, en lugar de devolver el mal, les mostró misericordia, diciéndoles: vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. Lo que parecía un acto de traición terminó siendo parte del plan divino para salvar a muchos. El proceso de redención para quienes han herido a un elegido no es fácil. Muchas veces enfrentan el peso de su conciencia, reviven el daño que causaron y experimentan situaciones que los llevan a reflexionar. Es ahí donde Dios trabaja en sus corazones. Algunos reconocerán su error y buscarán el perdón, mientras que otros endurecerán más su corazón. Es la misma historia de Faraón en tiempos de Moisés. Dios le dio múltiples oportunidades para arrepentirse, pero él se negó una y otra vez. Éxodo 9:12. La misericordia de Dios es real, pero la elección final está en manos de cada persona. Para el elegido, este es un momento crucial. ¿Guardará rencor o permitirá que Dios obre en sus enemigos? Jesús nos dejó la enseñanza más poderosa sobre esto cuando, colgado en la cruz, en medio del sufrimiento, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Este es el nivel más alto de madurez espiritual. Entender que el perdón no es una señal de debilidad, sino de fortaleza. El elegido no necesita buscar justicia por sus propias manos, porque Dios mismo se encarga de todo. Su misión es seguir brillando, seguir transformando vidas y dejar que el juicio quede en manos de Dios. Y aquí es donde se cierra el ciclo. Lo que comenzó como una herida, una injusticia, un dolor, ahora se ha convertido en una historia de fe, transformación y redención. Pero esto no termina aquí. Dios sigue escribiendo la historia de cada elegido, guiándolo hacia nuevas etapas, nuevos desafíos y, sobre todo, nuevas victorias. Porque ser un elegido no significa vivir sin pruebas, sino caminar con la certeza de que Dios está en control. Y cuando todo parece oscuro, siempre hay una luz que brilla más fuerte. Ahora que conoces la verdad sobre lo que sucede cuando un elegido es herido, quiero preguntarte, ¿alguna vez has pasado por una prueba que luego entendiste que era parte del plan de Dios? Comparte tu experiencia en los comentarios. Quiero leerte. Si este mensaje ha hablado a tu corazón, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así no te perderás ninguno de los contenidos que fortalecen tu fe y te revelan los secretos espirituales que pocos conocen. Y antes de irte, te recomiendo que veas el próximo video que aparecerá en tu pantalla, porque en él descubrirás otra verdad poderosa que puede transformar tu caminar con Dios. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video. Soy Marco y hasta la próxima.